Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Goku Afternoon. Como sabrán, soy nuevo haciendo estas cosas. Solo quería decirles que este video me tomó tiempo en recrearlo, si habrán pequeños errores en algunas imágenes, pero vaya, no quiero ninguna queja. Si les gusta este tipo de contenido, pueden disfrutar del video. Pero si no les gusta esto, pues, vayan a su chingada madre. Jeje, creo que me pasé. En resumen, si les gusta, disfruten. Si no, los invito a retirarse. Sin nada más que decir, acárrense sus palomitas y que comience el video. Dragon Ball AZ, una historia fanficción que todos conocen. Han surgido cientos de relatos alternativos, cada uno con sus propias reglas, sus propias leyendas, y sus propias expectativas. A lo largo de estas historias, han aparecido transformaciones y poderes, que van mucho más allá de lo que jamás se imaginó sobre el poder de los Saiyajin. Y esta historia, no será la excepción. Hoy, nos adentramos en la dimensión número 457. Un mundo donde el destino se desvió por completo, rompiendo para siempre la trama original. Un universo corrompido, por el simple capricho, y por un desequilibrio absoluto. Esto es, Dragon Ball Afternoon. La historia que cambiará todo lo que creías saber sobre esta realidad. Bienvenidos a este relato. Porque lo que está por comenzar, es solo el principio. En la realidad número 457, todo comenzó cuando Goku regresó al mundo mortal desde el reino de los dragones, portando consigo una fuerza y una sabiduría que superaban cualquier límite conocido, y con esa potencia inigualable logró vencer definitivamente a Zaiko, ese tercer hijo suyo, mitad sangre Saiyajin y mitad ser de poder ancestral, cuya sola existencia había puesto en jaque la supervivencia de todo lo creado. Pero la paz que siguió fue tan breve como un suspiro, porque aquella victoria no cerró ninguna herida, solo sirvió para abrir la puerta a la oscuridad que llevaba milenios esperando su turno. Aprovechando el desequilibrio dimensional que el combate había dejado tras de sí, se reveló la presencia que todo lo acechaba. El ser al que muchos llaman el demonio divino Karat, aunque no posee ninguna esencia sagrada ni poder de los cielos. Solo recibe ese nombre por la magnitud aterradora de su fuerza y su crueldad sin límites. Con un solo movimiento de su mano, rompió el sello milenario que separaba el mundo de los vivos del reino infernal, y lo que siguió no fue una guerra, fue el fin del orden tal como lo conocíamos. El suelo de la tierra se abrió en grietas profundas como abismos, de las que brotaba un humo negro que consumía la luz. Los cielos se tiñeron de un color púrpura lúgubre, como si el propio firmamento sangrara. Y el aire se volvió pesado, irrespirable, cargado de una energía maligna que helaba la sangre y hacía sentir a cada ser vivo su propia pequeñez. Ya no había diferencia entre el mundo de los vivos y el infierno. Ambos se fundían en una sola pesadilla, y en medio de esa confusión absoluta, estallaron las batallas que escribirían esta historia. En la zona más devastada del continente, donde ya no quedaba ni rastro de roca ni de hierba, solo cenizas que el viento arrastraba como almas perdidas, se libraba un duelo que resonaba hasta los confines del universo. Son Gohan en Super Saiyajin fase 4 contra Bardock, el padre de Goku, también en la cima de la cuarta fase. No hubo saludos, ni reconocimientos, ni palabras que pudieran romper la tensión que flotaba entre ellos. Eran dos guerreros de la misma sangre, forjados en la guerra y el orgullo de su raza, empujados a enfrentarse por un destino que ninguno había elegido. Cada choque de sus puños no era un simple golpe. Era la colisión de dos eras, la fuerza del hijo que creció en la tierra contra la ferocidad del padre que vivió conquistando mundos.
Sus movimientos eran precisos, calculados hasta el milímetro, cada defensa un muro inexpugnable, cada ataque una sentencia de muerte que el otro apenas lograba esquivar. Las ondas de choque que salían de sus impactos partían montañas a kilómetros de distancia, secaban ríos enteros y hacían temblar los cimientos del planeta, mientras el rugido de sus energías chocando llenaba el aire con un sonido metálico, terrible, como si el propio cielo se estuviera rompiendo. Mientras tanto, en una llanura que se había convertido en un cráter gigantesco, se desarrollaba el combate más brutal y desgarrador de todos. Goku en Super Saiyajin fase 4 contra Broly, el legendario Super Saiyajin que había despertado su propia versión de la cuarta fase. Aquí no había cálculos, ni estrategias, ni reglas. Solo la furia más pura y destructiva que jamás haya nacido en un Saiyajin. Goku se movía con la agilidad de quien ha sobrevivido a 1000 muertes, esquivando, contraatacando, usando cada técnica que había aprendido en siglos de entrenamiento, pero nada parecía detener al legendario guerrero. Broly avanzaba como una marea imparable, su poder creciendo segundo a segundo sin ningún tipo de límite, alimentado por el caos que lo rodeaba y por la fuerza bruta que era su única ley. Cada golpe que lanzaba llevaba el peso de un planeta entero. Cada vez que gritaba, el aire se distorsionaba a su alrededor, y Goku fue retrocediendo poco a poco, golpe tras golpe, sintiendo cómo su energía se agotaba, cómo su cuerpo dejaba de responder, hasta que finalmente cayó de rodillas, sin fuerzas para levantarse, sabiendo que su fin estaba cerca. Pero justo antes del golpe final, dos siluetas se interpusieron entre ellos. Bardock y Hine. Fue ella, con una voz que atravesó la furia ciega de Broly, con una calma que parecía imposible en medio de esa tormenta, quien logró apaciguar su espíritu salvaje, deteniendo su mano en el último instante y salvando a Goku de una muerte segura. No hubo abrazos, ni alegría. Bardock miró a su hijo con un orgullo profundo, pero sus palabras fueron pesadas. Has llegado muy lejos, hijo mío, pero no hay tiempo para descansar. El caos no se detendrá aquí, y si no nos apresuramos, no quedará nada en pie por todo el universo. En otro rincón del mundo, donde los árboles habían desaparecido y el suelo ardía bajo llamas negras, Vegeta en Super Saiyajin fase 4 llevaba la delantera en su enfrentamiento contra Nappa, superando su fuerza bruta con la destreza y el orgullo del príncipe de su raza. Pero de la nada, desde las sombras más profundas, surgieron Babidi y Baby, que envolvieron al príncipe en una maldición oscura, robaron su voluntad y lo convirtieron en Majin Vegeta, manteniendo intacto todo su poder de cuarta fase. Nappa soltó una risa malévola al ver a su antiguo compañero convertido en un títere, sin saber que él también había caído bajo el mismo hechizo, condenado a cumplir órdenes hasta que su cuerpo o su mente cedieran. Desde las alturas, Karat observaba cada movimiento con frialdad absoluta, viendo cómo la masacre se extendía por todos los frentes, con guerreros combatiendo tanto en la superficie terrestre como en las profundidades del infierno, sin saber que pronto se encontraría con algo que no había previsto en sus planes milenarios. Goku, que ya había recuperado el aliento, usó su teletransportación instantánea para reunirse con Bardock, Hine y el ya calmado Broly, y juntos se dirigieron al corazón de la tormenta. Allí se encontraron primero con Gohan, que acababa de vencer con facilidad al misterioso guerrero Bojack, y que les aseguró que no suponía ninguna amenaza para ellos, así que siguieron adelante, pues Goku sentía cada vez más cerca la presencia opresiva y aterradora del propio Karat. Al llegar al lugar, se quedó helado. Frente a él estaba Vegeta, con la marca de la maldición brillando en su frente, acompañado por Babidi, que ordenó con voz seca y cruel que matara a su rival de toda la vida. Goku no quiso alzar la mano contra él, pero no tuvo opción. Se transformó en Super Saiyajin fase 3, y aún así se vio superado, manteniéndose solo a distancia, pues todavía no había recuperado toda su energía tras el combate contra Broly, y la fuerza bruta de Vegeta en fase 4 era demasiado abrumadora. No le quedó más remedio que subir hasta su propia forma de Super Saiyajin fase 4, y entonces el duelo se igualó, aunque pronto Goku comprendió la verdad. Vegeta no había sido vencido por la magia, se había dejado manipular a propósito, igual que había hecho años atrás, buscando una oportunidad para ganar fuerza y traicionar a sus controladores cuando menos se lo esperaran.
Bibidi se enfureció al descubrir el engaño, pero fue demasiado tarde. En cuanto tuvo el hueco necesario, Vegeta lanzó una ráfaga de energía concentrada y directa que lo redujo a cenizas al instante, rompiendo el hechizo sobre sí mismo y sobre Nappa, recuperando por fin su libertad. La calma duró muy poco. Del abismo que conectaba ambos mundos surgieron Freezer, Todoroki y otros villanos del pasado, que se burlaron de los guerreros con su arrogancia habitual, creyendo que podrían sembrar el terror como antaño. Pero no fueron ninguna amenaza real. Gohan los enfrentó con unos pocos movimientos precisos y los devolvió directamente al infierno de donde habían salido, cerrando así su paso por esa vez. Mientras tanto, en otra zona del campo de batalla, Brook, la reencarnación pura y buena de Voodoo, combatía con una valentía inmensa, enfrentándose a hordas de demonios salvajes que salían sin fin de la grieta dimensional, empujando su límite una y otra vez, para evitar que las criaturas infernales cruzaran al mundo mortal. Pero lo que vino después fue mucho más terrible. Del interior de la brecha surgieron los 5 jinetes del Apocalipsis, también conocidos como los jinetes de Karat, los servidores más fieles y poderosos del ser que había desatado todo el caos. Su líder, el jinete del fuego, habló con una voz que parecía salir de las profundidades de la tierra, advirtiendo que nadie sería capaz de hacer frente a su señor, ni de detener su avance hacia la destrucción total. Bardock no dudó ni un segundo. Se lanzó al combate contra él en su forma de Super Saiyajin fase 4, mientras Gohan hacía lo propio, Gotenks alcanzaba el Super Saiyajin fase 3, Brook redoblaba sus esfuerzos para detener a las criaturas menores, y hasta Broly, ya tranquilo pero consciente del peligro que acechaba a todos, despertó su poder una vez más para sumarse a la batalla, creando un muro de acero y energía contra el que se estrellaban las hordas del infierno. Goku sabía que su enfrentamiento definitivo contra Karat no podía librarse allí. Cada golpe, cada choque de energía, habría destruido la Tierra en cuestión de segundos, arrastrando a todos sus seres queridos a la aniquilación. Así que tomó al ser maligno por el brazo y se teletransportó con él hasta un planeta rocoso, desolado y sin rastro de vida, a años luz de distancia, donde podrían pelear sin poner en peligro a nadie más. Al principio, todo parecía ir a favor de Goku. Su entrenamiento en el reino de los dragones le había dado una destreza y una profundidad de poder que Karat no esperaba, y su estilo de combate salvaje y directo le permitió llevar la delantera durante los primeros minutos. Pero entonces, el ser oscuro soltó una risa fría y cruel que heló la sangre del guerrero, y reveló la verdad más terrible de todas. Nada había sido casualidad. Todo lo que habían vivido, todos los enemigos que habían vencido, todo el potencial que habían desbloqueado a lo largo de los siglos había sido parte de su plan. Había hecho tratos con cada uno de esos seres para apoderarse de su energía y guardarla como alimento para su propio poder. Levantó la mano, y comenzó a absorber todo ese poder acumulado. La fuerza de Broly, la de Bardock, la de Turles, la de Freezer, la de Cell, y la de cada enemigo que los guerreros Z habían enfrentado, hasta que su presencia se volvió monstruosa, capaz de distorsionar el propio espacio y hacer temblar las montañas del planeta sin siquiera tocarlas. La derrota parecía inevitable, pero Goku no se rindió. Cerró los ojos, reunió todo lo que era, todo lo que había aprendido, todo el orgullo de su raza, y empujó sus límites más allá de lo que cualquier Saiyajin había logrado jamás. El planeta entero tembló como si fuera a partirse en dos, el polvo se elevó hasta cubrir el cielo, y en medio de esa luz cegadora apareció su nueva forma. Super Saiyajin fase 5, una presencia tan inmensa y antigua que por primera vez en su existencia, Karat sintió un escalofrío de miedo real. Sin embargo, ni siquiera ese nivel fue suficiente. El ser oscuro había absorbido la energía de tantos mundos y seres poderosos que superaba cualquier medida mortal, y poco a poco volvió a llevar la delantera, superando incluso lo que habría podido lograr una fusión en fase 4. Goku intentó recordar que la fuerza de un Saiyajin no depende solo de la furia o el combate, sino de su corazón, de su amor por los suyos, pero nada parecía detener el avance de Karat.
Este lanzó ráfagas de energía que dañaron gravemente al guerrero en su quinta fase, y luego cambió a una forma aún más terrible. Alas de sombra brotaron de su espalda, su piel se tiñó de un rojo sangre brillante, y comenzó a reunir una esfera de energía oscura y destructiva con la que planeaba borrar ese planeta de la existencia, para luego ir por la Tierra, el punto clave que conectaba todos los infiernos, el centro de todos sus planes desde el principio, y derribarla para arrastrar todo lo creado al abismo. Pero justo antes de lanzar su ataque final, algo detuvo su mano. El cielo se tiñó de un morado profundo y antinatural, surgieron tormentas de rayos negros que no respondían a ninguna ley conocida, y una energía antigua, puramente maligna y desconocida cayó sobre él, haciéndole gritar de dolor y furia mientras su poder se descontrolaba. Goku, confundido y debilitado, aprovechó esa confusión para usar su teletransportación y escapar de allí, regresando a la Tierra donde vio que todos los villanos y demonios habían desaparecido, arrastrados de vuelta al infierno por esa misma fuerza extraña, aunque la grieta dimensional seguía abierta, como una herida abierta en el tejido del universo. Con todas sus fuerzas, Gohan y Vegeta unieron sus energías para sellarla definitivamente, cerrando el paso entre los mundos para siempre. Cuando preguntaron qué había pasado, Goku solo pudo decir que no conocía esa energía, que parecía una manifestación del caos puro, y que temía que no hubieran visto todavía lo peor que estaba por llegar. Mientras tanto, en el planeta desolado, Karat consiguió por fin rechazar esa energía oscura, quedando herido, con marcas que no sanarían pronto, pero con una furia y una determinación mayores que nunca. Gritó al vacío, llamando a Goku con una voz que resonó por todo el sistema estelar, jurando que lo encontraría donde quiera que estuviera, que no habría rincón lo suficientemente oscuro para esconderse de él. Pero entonces, entre las sombras que quedaban tras la tormenta, comenzó a formarse una silueta. Al principio creyó que era el propio Goku, que había regresado para terminar el combate, pero pronto vio que no era así. Vestía una túnica negra como la noche eterna, con una marca de maldición brillando en su pecho, y su rostro y su mirada no tenían nada que ver con el guerrero que conocía, eran vacíos, antiguos, cargados de un propósito que nadie podía imaginar. Allí, en medio de la oscuridad absoluta, había aparecido Goku Alternoón.